Nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de La Ceiba, de Jicotepec, de esta región del estado de Puebla, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en La Ceiba con ustedes, que ya conocía porque llevamos años con este movimiento, con esta lucha, y por fin se logró una victoria con una encomienda, la de transformar a México. No llegamos para ocupar cargos, llegamos para transformar al país. Me da mucho gusto que esté con nosotros el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Mucho gusto que nos acompañe. Estamos, como siempre, recorriendo Puebla, recorriendo el país. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Puebla y todos los municipios de México, y los he visitado más de una vez. Y conozco no solo la idiosincrasia del pueblo, de todas las regiones del país, porque México es un mosaico cultural, es un país con una amplia, rica diversidad cultural. Eso es nuestro querido México. Y conozco también la historia de las regiones. Sé lo que significa este municipio, esta región. A veces consumimos tiempo en explicar las cosas, pero siempre se tiene que saber de dónde se viene para saber hacia dónde se va. El que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Y la historia es la maestra de la vida. En esta región sucedieron hechos importantísimos y tristes a la vez. Aquí, en este municipio, Tlaxcalaltongo, la comunidad de Tlaxcalaltongo, fue asesinado el presidente Venustiano Carranza. Y es importante recordarlo aquí, en este municipio, Jicotepec, donde está ubicado Tlaxcalaltongo, muy cerca de aquí de La Ceiba, porque él fue el único gobernador que se rebeló cuando Victoriano Huerta asesinó al presidente Madero, al apóstol de la democracia. Venustiano Carranza era en ese entonces gobernador de Coahuila y fue el único que rechazó el golpe militar y llamó al pueblo a combatir a la dictadura de Victoriano Huerta. Él fue el creador del actual ejército. Así se constituyó el ejército mexicano. Y en una hacienda de Coahuila se firmó el Plan de Guadalupe
para luchar en contra de la usurpación y hacer valer la democracia. En esta etapa es cuando se encienden más las pasiones, hay más violencia en el país. Él, a pesar de la oposición, hasta de las mismas filas revolucionarias, porque Carranza con Obregón formaban una corriente política, Villa otra, Zapata otra, Orozco otra, y desde luego Huerta. Entonces, no había acuerdos entre los revolucionarios, como suele pasar en las luchas. Por eso nosotros debemos de celebrar que estamos unidos y que vamos todos juntos por la transformación de México. Bueno, pasó el tiempo, triunfa el movimiento carrancista, él llega a la presidencia y él convoca al Congreso Constituyente y él promueve que los diputados constituyentes en Querétaro elaboraran y aprobaran la Constitución de 1917, que es la Constitución actual, ya muy reformada, muy remendada, muy parchada, pero es la Constitución vigente. Lo importante de esa Constitución tiene que ver primero con el reconocimiento de la educación como fundamental para el desarrollo, el artículo 3. Muy importante el artículo 123 para garantizar mejores condiciones salariales, laborales a los trabajadores. No hay que olvidar que en el Porfiriato, por eso fue la revolución, los trabajadores en ese entonces ganaban 25 centavos, los trabajadores de las fábricas de textiles de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz. Acuérdense de la huelga de Río Blanco, fue porque habían condiciones de explotación inhumanas para los obreros. Bueno, al triunfo de la revolución, en el artículo 123 se establece que tenía que haber salario mínimo y jornada de 8 horas de trabajo, porque trabajaban 16 horas y no había día de descanso en el Porfiriato. Ahora es distinto por ese movimiento. Ahora hay día de descanso. No había en ese entonces vacaciones, ninguna prestación social, que quedaron establecidas en las leyes laborales luego de la revolución. Se debe mucho a Carranza y sobre todo lo más importante de Carranza en ese proceso de creación de la Constitución es el artículo 27, porque él establece que el dominio del suelo y del subsuelo es de la nación. Esto es muy importante porque Porfirio Díaz le había permitido
a compañías extranjeras explotar el petróleo. En Estados Unidos, hasta la fecha, de acuerdo a la legislación vigente, el dueño de la tierra es el dueño también del subsuelo, de lo que está debajo de la tierra, debajo del suelo. Eso no era la costumbre en México, ni siquiera en la época colonial. Se podía tener un terreno, pero lo de el subsuelo, las riquezas del subsuelo, es decir, las riquezas mineras, en este caso el petróleo, eran de la nación en la época colonial de la corona, y luego tenía que ser de la nación, es decir, de todos los mexicanos. Cuando Porfirio Díaz se cambian las leyes y se les da a las compañías extranjeras, sobre todo en esta región dominaba la compañía El Águila, una compañía inglesa, que eran dueños de miles de hectáreas, todo el Golfo, la Sierra de Puebla, esto incluía Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, todo era de las compañías y eran los dueños de la riqueza petrolera entregada por Porfirio Díaz. Entonces, en la Constitución del 17, con mucho cuidado, ya cuando se habían aprobado casi todos los artículos, en sigilo, porque en Querétaro habían agentes de los gobiernos extranjeros pendientes de que no se modificara la legislación y que no se afectara los intereses de las compañías. Y ya cuando estaba por terminar el Congreso, se presenta el proyecto para el artículo 27 y se establece lo que ya dije, que la nación es la dueña de las riquezas naturales del país. ¿Cómo estaría esa decisión? Que desde luego hubo reclamos de los gobiernos extranjeros y desde el 17 hasta 1938, o sea que transcurrieron más de 20 años, no se pudo hacer la ley reglamentaria del artículo 27, porque no lo permitían las compañías extranjeras, que eran pues las dueñas de todas estas regiones petroleras de México. Es hasta 1938 que el general Cárdenas expropia el petróleo, recupera el petróleo. Pero ¿a quién se le debe la nacionalización del petróleo? A Carranza, por establecer en el artículo 27 el dominio de la nación sobre los recursos naturales que se tienen en el subsuelo. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando tiene que huir de la Ciudad de México y va hacia Veracruz y los generales están rebelados en su contra, de manera especial Obregón, pues se viene acá a caballo a refugiarse, y quien lo ejecuta es uno de los jefes de las guardias blancas de la compañía petrolera extranjera, aquí en Tlaxcalaltongo, en una casa, en una
casa humilde, una casa de palma, una choza. Ahí en la noche lo asesinan al presidente Venustiano Carranza. Entonces, por eso hay que tener presente la historia. Todos los gobernantes, sobre todo los que participaron en la revolución, tuvieron cosas negativas y positivas, cosas malas y cosas buenas, como los seres humanos, que no somos perfectos. La perfección no es de los humanos. Él hizo un buen gobierno. Esta decisión fue muy importante porque fue, repito, lo que permitió al general Cárdenas llevar a cabo la expropiación petrolera. ¿Saben quién era el comandante militar? Desde luego no aquí, sino en Papantla, comandante de la zona militar en Papantla, que él acudió cuando supo que habían asesinado a Venustiano Carranza. Era el entonces capitán Lázaro Cárdenas del Río, cuando asesinan a el presidente Venustiano Carranza. Por eso también él en el 38 toma la decisión, porque él había visto cómo se portaban de mal los de las compañías petroleras extranjeras. Si les interesaba un terreno, iban a decirle al propietario, o le mandaban a decir con sus policías, porque tenían esos ejércitos, esas guardias blancas, le decían, véndenos, porque si no nos vendes tú, le vamos a comprar a la viuda. Así de arrogantes y de prepotentes. Entonces, todo eso lo sabía el general Cárdenas, y por eso en el 38, en un acto de soberanía, se recupera el petróleo que es del pueblo y es de la nación. Ya estamos gobernando.